En los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción sumó 50 procesos contra elementos de la Policía Vial por diferentes delitos, principalmente de cohecho, es decir, que piden dinero de manera ilegal en algunos puntos de Salvando Vidas. Para platicar sobre este tema, tenemos ya en la línea telefónica a Gerardo de la Cruz Tobar, titular de la Fiscalía Anticorrupción. Muy buenos días, Gerardo. Hola, muy buenos días, Laura. Efectivamente, pues haciendo un recuento del número de carpetas que hemos iniciado en estos años relacionados con policías viales. El número de 50 es el número prácticamente de las que estarían vigentes. En realidad hemos abierto muchas más. Hemos abierto, en los años que hemos trabajado, 165 carpetas de investigación, en el cual se encuentran 177 elementos involucrados aproximadamente. Y hemos logrado ya llevar a cabo diversas audiencias en contra de algunos de ellos. Ya tenemos muchas audiencias ya vinculadas, muchas ya vinculadas, judicializadas, y de hecho en este momento podemos decir que se ha logrado vincular a 14 policías de estos que hemos ya presentado ante el juez, y de los que hemos presentado ante el juez, en algunos de los supuestos se han obtenido ya inclusive pagos de reparación del daño, que podemos hablar de que andamos alrededor de los 120,000 pesos en dinero recuperado para los particulares que han denunciado, y que algunos han dado cantidades diversas, ¿no? Desde 1,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, pero lo que nosotros hemos procurado hacer es que normalmente no es de que regresa los 2,000 pesos que recibiste, ¿no? El último, por ejemplo, que fue un asunto que se resolvió en noviembre del año pasado, pero no porque haya empezado en noviembre, es un asunto que se integró durante poco más de un año. En ese habían logrado recibir por medio de una transferencia electrónica 3,000 pesos. Pero después de que les entregan los 3,000 pesos, el motociclista que se los dio vino y denunció con nosotros, y se llevaron a cabo los actos de investigación necesarios para poder identificarlos. Inclusive identificamos las transacciones bancarias, estados de cuenta y todo lo demás. Y cuando finalmente los tuvimos ya frente al juez, pues buscaron una salida que es una de las de tantas que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una suspensión de proceso a prueba. Es decir, estando vinculados, se suspende por un plazo determinado el procedimiento bajo ciertas condiciones, pero siempre y cuando reparen el daño. Y pues ellos ofrecieron reparar el daño, y ahí se dio después una situación interesante. ¿Por qué? Porque ellos decían, pues pago los 3,000 pesos que recibí. Sí, pero espérame, el daño que le causaste al particular no son 3,000 pesos, porque el particular dejó de trabajar algunos días para presentar la denuncia, tuvo que a lo mejor hacer algunos gastos en el camino. El caso es que el particular en ese momento pedía 30,000 pesos de reparación del daño. Pues fue un proceso de negociación donde terminaron entregándole 20,000 pesos como reparación del daño a cambio de los 3,000 que recibieron de él, y además por parte de la Fiscalía se solicitó que hubiera una reparación simbólica en favor de la sociedad, y a cada uno de los dos elementos tuvieron que aportar 12,000 pesos a favor de una institución de beneficencia, que en este caso fue Nariz Roja, esta que apoya a los niños con cáncer. Entonces a la larga terminó costándoles más de 40,000 pesos a los elementos el resolver ese problema, y con independencia de lo que hayan gastado en defensa, eso fue estrictamente reparación del daño. Entonces, aquí lo interesante, y lo que siempre insisto cuando me das oportunidad de platicar en ese espacio, es resaltar lo importante de la denuncia. O sea, las cosas pueden quedar así en un arreglo que lograste con un oficial de movilidad, y te puedes ir a tu casa con un mal sabor de boca, pero también puedes denunciar, y si denuncias, tengan la seguridad de que vamos a hacer la labor suficiente para poder identificar a los malos elementos y en su momento presentarlos ante el juez. ¿Cómo se presenta una denuncia? ¿Qué elementos se requieren? Tenemos diversos canales. Una es acudir directamente, lo pueden hacer por escrito o lo pueden hacer acudiendo nada más a nuestras instalaciones que están en Amado Aguirre 857, y esto está muy sencillo, estamos a espaldas precisamente de la Secretaría de Movilidad, de lo que se conoce como la Glorieta de Tránsito. Pero también hay una página electrónica. Tenemos nosotros una página electrónica muy sencillita, nada más póngale en cualquier buscador Fiscalía Anticorrupción Jalisco y les va a aparecer nuestra página, y ahí se pueden meter y denunciar. Desde luego, ¿qué se requiere en este tipo de situaciones? Bueno, desde luego que la fecha, la hora, el lugar, eso es muy importante para nosotros. La fecha, la hora, el lugar. Claro que si ya tienes algo más, como el número de unidad, muchas veces se puede lograr hasta el nombre de algún elemento, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el que les tomé de ejemplo,
no tenía el número de unidad de la persona que denunció, pero derivado de las fatigas de los documentos con los que se rinden informes, se logró identificar a los elementos, aproximadamente 10, que estaban en esa zona durante esa noche. Y ya entre los 10, por medio de fotografías, se logró identificar a los 2 que participaron en este evento. Entonces, lo que sí es muy relevante para nosotros son circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cómo ocurrieron las cosas, dónde ocurrieron y cuándo ocurrieron. Eso es indispensable. Con esos datos ya la investigación viene por cuenta nuestra. Muy bien, bueno, pues esto esperemos que sirva de lección para que evitar este tipo de actos se sigan dando. Desde luego, eso esperamos. Muchísimas gracias, Gerardo. Un saludo al auditorio. Hasta luego. Hasta luego.